el caso 2 es una sociedad, ¿cierto? Que la compone otra sociedad. Y resulta que la sociedad, digamos que la sociedad principal es la A, que debe realizar el reporte, la obligada a realizar el reporte. Y su beneficiario final es la sociedad B con el 98%. Pero resulta que haciendo la debida diligencia tengo es que identificar personas naturales, no puedo reportar a una sociedad. Entonces me voy más allá, identifico a dos personas, ¿cierto? Una que tiene el 100% y otra al 2%. Ahí, pues, evidentemente, el beneficiario final es la persona natural que tiene el 100% de participación, ¿cierto? Pero es que adicional hay un acreedor con el 100%. ¿Qué pasa con el tema del acreedor? Los acreedores no son, o sea, bueno, esa sociedad tiene otro acreedor, esta persona natural que es acreedor no es beneficiaria final, ¿listo? Es un acreedor y eso hay un concepto de normativa y doctrina para que lo tengamos en cuenta. Bueno, aquí ya se pone un poquito más el escenario. Recordemos que ese es el escenario ideal, ¿sí? Aquí, el caso 1, el sencillito, el que como que vamos a ver del día a día. Pero resulta que hay otro tipo de organizaciones que operan en Colombia que son sucursales, ¿sí? O son sociedades con sociedad que su beneficiario es una sociedad en el extranjero. Entonces, es aquí donde también, en ciertos casos, la matriz, la obligada a presentar el RV de la sucursal en Colombia, ¿cierto? Y debe pedirle a qué, a la matriz, quiénes son las personas naturales que controlan la sucursal en Colombia. Aquí el tema es que se puede dar que entreguen toda la información o que no la entreguen. Y eso es lo que van a exponer en el sistema, en la pantalla que vimos anteriormente. Entonces aquí está la sucursal, ¿cierto? Que la controla una matriz y es su beneficiaria al 100%, y esta matriz la componen dos personas. Entonces aquí pues el ejemplo nos da que es la persona natural que tiene el 96% de participación, va a ser la beneficiaria final reportada en Colombia, ¿sí? Y lo mismo en el caso 4. Ya no es una sucursal, sino que es una sociedad. Su beneficiario principal es una sociedad en el extranjero, ¿sí? Y esa sociedad la controla con el 98% a la sociedad en Colombia, pero tenemos que ir a las personas naturales. Entonces ahí identificamos una con el 100% y una con el 2%, y la que va a ser reportada como beneficiario final es la del 100%. Y ahí, pues ya hay más cuando ya no es una persona o dos, sino cuando hay un acuerdo de accionistas, ¿cierto? Entonces hay 20 personas, cada uno con el 4%, y 5 personas, cada uno con el 4%, ¿cierto? Entonces ahí es donde se va a hacer la debida diligencia, identificar si con estas personas, esas 20 personas con el 4%, hay algún grado de consanguinidad, porque si cumple, pues deben ser reportadas como beneficiario final. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, pues, entre más avanzamos, pues los casos van a ser un poco más complejos. Sin embargo, aquí empiezan los de el conjuntamente, lo que les comentaba, el caso 9, ¿sí? El tema de ser hermanos. Es una sociedad que está compuesta por dos personas, una con el 95, una con el 1%, ¿cierto? Y también un patrimonio autónomo que tiene el 4%. Entonces, como el umbral dice que es el 5, pues los del patrimonio autónomo no cumplen, pero estas dos personitas, la de rojo y verde, sumaría el 100%, y por el segundo grado de consanguinidad, pues serían los dos reportados como beneficiario final. Entonces aquí pues está todo el tema de cada uno de los criterios que están aquí representados en estos casos. Entonces aquí está el del representante legal que les comentaba, hay una sociedad, ¿cierto? Hay 25 personas, cada uno con el 4%. Entonces, revisando el criterio 1, el 5% no cumple, no tiene control. Entonces, la excepción es el representante legal. ¿Listo? Que únicamente es de carácter informativo, y aquí nos pasamos algunos ejemplos de las estructuras sin personería jurídica.
patrimonios autónomos constituidos mediante contrato de fiducia mercantil, contratos de colaboración empresarial, los fondos de capital privado de inversión colectiva, los fondos de deuda pública, los fondos de pensiones y cesantías. Importante, un contrato de mandato, encargo fiduciario y fiducia civil no son estructuras sin personería jurídica, por lo tanto, no están obligados a presentar el RDV. Aquí hay algunos ejemplos de las estructuras. Está el patrimonio autónomo, ¿cierto? Está el fideicomitente, el beneficiario y el comité fiduciario. Recordemos que estas tres calidades están descritas en el artículo 7º. Entonces, por lo tanto, entrarían todos a ser reportados como beneficiario final. Ese es el cuarto grupo de las personerías jurídicas extranjeras y pues aquí hay algunos ejemplos por si de pronto nos llega un tipo de orientación de este tipo. La sugerencia es remitirnos a los documentos publicados aquí en el micrositio. Entonces, los títulos de deuda pública, los inmuebles, casas o apartamentos que no hagan parte de una copropiedad y los créditos desde el exterior no son considerados inversión. Seguimos aquí en nuestra diapositiva. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Como todo sistema, pues también, así como los sistemas no siempre funcionan de la manera adecuada, ¿cierto? Siempre están en constante mejora. El RV no es la excepción. Entonces tenemos ciertos incidentes, pero en realidad el primer nivel, digamos lo que son incidentes de procedimiento. ¿Y qué hago referencia con incidentes de procedimiento? Que son de usuario, es decir, el obligado no está realizando adecuadamente el proceso. Y es aquí donde ustedes entran con el apoyo a realizar las validaciones. ¿Sí? Llega un usuario y nos dice, tengo la responsabilidad 55 en el root, pero entro al sistema y no me aparece la opción, ¿cierto? Entonces nosotros, pues, como NAV, debemos orientarlo y pues esto se soluciona, por así decirlo, sincronizando el root. Entonces aquí vamos al coordinador de la NAV, que es un funcionario de AN, y ya vamos de manera acertada y de pronto para evitar reprocesos en la orientación al usuario. Entonces ahí pues simplemente el funcionario realiza una sincronización del root y aparece habilitada ya la opción. Aquí pues se eliminan temporales e ingresan nuevamente al sistema. Hay un proceso en la actualización, ¿cierto? Donde aparece una pantalla, bueno, esperen un momento, voy aquí mejor a las herramientas prácticas donde están todos los paso a paso de cada gestión, por así decirlo, que se realiza en el RV. Entonces aquí, en el paso a paso de actualización, esto se da, es en actualización, resulta que aquí hay unas pantallas, ¿cierto? Entonces yo le doy actualizar y pues él acá me dice, lo primero que dice, selecciona los archivos que deseas actualizar. Aquí aparece el número de solicitud. ¿Qué pasa? El sistema tiene que hacer un recorrido por toda la información de RV que va a actualizar, ¿cierto? Así no haya, por ejemplo, en este caso, una carga masiva. Él va pasando las pantallas. Aquí lo que se debe orientar al cliente es decirle, dele clic en continuar hasta que vaya a la pantalla de formalización. Entonces, ingresar entonces aquí como la orientación adecuada es dar clic en continuar hasta llegar a la pantalla de formalización, ver los instructivos. Entonces aquí damos presentar reportes si es masivamente o no, ya vamos a revisar ese tema. Continuar, me aparece personerías jurídicas, no me aparece nada porque yo no estoy actualizando eso, pero le debo dar continuar, ¿cierto? Va a actualizar los beneficiarios condicionados, no aparece información porque no es lo que voy a actualizar, pero debo darle continuar, hasta que por fin aparece la información que voy a actualizar, ¿sí? Entonces hay que darle clic en todas las pantallas hasta llegar a la información que voy a actualizar, darle continuar y ya el sistema me pasa a la pantalla de formalización. Nuevamente a verificar, ¿cierto? A confirmar y a formalizar. Entonces esto es una manera pues para orientar a los usuarios que de pronto no leen los mensajes en el sistema o no se apoyan en los instructivos, entonces es importante esta orientación.
Otro caso que nos llega muchísimo es el sistema arroja el mensaje. Reportarse al representante legal no puede reportar más beneficiarios. Esto no es un error del sistema. Eh, y como les decía, inicialmente reportaron al representante legal porque no encontraron más beneficiarios finales, pero resulta que después sí los encontraron. ¿Ha pasado? Sí. Muchas veces sí. Entonces nos piden es que les eliminemos la información, que el sistema no deja, que hay un error. No es un error, es del sistema. El sistema tiene validaciones para que los obligados no cometan errores. Y esta es una de esas validaciones. Entonces, aquí, ¿qué deben hacer? Resulta que del afán me cogió la tarde y reporté al representante legal y resulta que Pepito Sas sí tenía beneficiarios finales, que era Cristian, Eliana y Felipe, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? No se puede eliminar la información, ¿cierto? No se puede hacer corrección. Lo que procede es una actualización de la información. Entonces, deben ingresar por la opción de actualizar y realizar la terminación del vínculo de ese representante legal y luego entrar a la opción de registrar información y reportar los beneficiarios finales. Esto también está dentro de los instructivos. ¿Qué vamos a llevar directamente al funcionario DIAN? ¿Sí? Sí, hay unos incidentes técnicos, los cuales tecnología viene revisando de fondo y solucionando, ¿cierto? Cada poco le estamos haciendo despliegues al sistema, pues para optimizar la presentación de la información. Entonces aquí la actualización, el beneficiario final, este incidente aparece en actualización. El beneficiario final no aparece en RV. Esto es un incidente técnico, entonces cuando llegue un usuario como, ay, mire, traté en mi casa, no pude, no sé qué pasa, si nuevamente ustedes lo orientan y revisan y evidencian que sí efectivamente el sistema le arroja ese mensaje, pues deben pasarlo al coordinador de las NAP, que es nuestro compañero de la DIAN, y él ya sabe el conducto regular para escalar este tipo de casos. Los porcentajes superan el 100%, hay duplicidad en la información, el beneficiario final con el tipo de documento, número de identificación y el país de expedición no está registrado en RV. Esto aplica para la actualización. Este tipo de escenarios deben ser pues, remitidos directamente al funcionario DIAN. ¿Listo? Bueno, entonces aquí están, como les comentaba, están todos los instructivos, pues desde la subdirección hemos tratado de plasmar todos los posibles escenarios y todo lo que podemos gestionar tanto en RV como en CSPJ, y no les hablé tanto de CSPJ, pero bueno, esto básicamente no los quiero confundir con tanta información. El CSPJ es un sistema alterno al RV, el cual la función que cumple es emitir, por así decirlo, un número de identificación a los obligados, no, a los obligados a presentar RV que no están obligados a inscribirse en el RUT, ¿cierto? Si hay una estructura sin personería jurídica, como un contrato de colaboración empresarial, que ellos revisan y dicen, pero yo no estoy obligado a inscribirme en el RUT, pero debo presentar RV, entonces, ¿cómo hago para entrar al sistema? Ahí nació el CSPJ, ¿cierto? Entonces ellos ingresan y expiden un ISPJ y con ese numerito pueden ingresar al sistema de la DIAN y presentar el reporte de RV. Listo. Entonces, aquí está el paso a paso de, bueno, esto es actualización, vamos a ver el de presenta carga individual. Resulta que ya en la práctica, aquí ya vamos a pasar un poco a la práctica, de cómo reporto la información. Entonces aquí, cómo orientar adecuadamente al usuario. Señor obligado, bueno, si es una persona jurídica o estructural, cualquiera de las dos, ¿cuántos beneficiarios identificó? ¿Sí? ¿Cuánta información va a reportar? De 1 hasta 20 se puede realizar a través de pantalla. Entonces, esto lo llamamos carga individual, ¿sí? Y de 20 en adelante, tenemos fondos de pensiones que nos han reportado 10 millones, 3 millones, actualizan 4 millones de registros de información. Entonces, pues, ¿qué más óptimo para ellos? Hacerlo por carga masiva. ¿Listo? Entonces, aquí para que lo tengamos en cuenta, porque hay obligados que solamente identifican a un beneficiario final, que es el accionista mayoritario 100% de Pepito Sas, por así decirlo, y se van a hacer toda la vuelta por carga masiva.
pues no sería óptimo, ¿cierto? Sería mucho otro paso adicional que deben realizar. Entonces, aquí la orientación adecuada es, señor, lo invitamos a que lo haga por carga individual y con el paso a paso del 2687. Entonces, pues acá entramos, vemos el tema de acciones al portador. Pues como les digo, ellos solamente, el obligado conoce su realidad financiera, su situación económica y podrán validar si les aplica o no reportar esta información, ¿cierto? Y el sistema que dice, desea agregar beneficiarios por carga masiva o carga individual. Entonces aquí, pues muy óptimo orientarlos desde antes que entren al sistema para que realicen el carga de información de la manera más óptima. Aquí nuevamente pues aparece, aquí le voy a dar carga individual para que me aparezca esta pantalla. Entonces, beneficiario condicionado, si no, no es que por ejemplo el 4 de marzo se me ocurrió una condición, no, las condiciones deben estar pues soportadas en los documentos de la organización. Entonces aquí pues me dice el sistema que si el beneficiario es condicionado. Si es condicionado, pues simplemente le voy a escribir la condición. Cuando Eliana termine el doctorado, será la beneficiaria final de de un fideicomiso, por ejemplo. O será accionista con el 5% de Pepito Sas. Esa sería la condición. Y lo único que solicita el sistema es la fecha en que se estableció esa condición. Hoy, ¿cuándo sería la fecha? Hoy, 4 de marzo, que estoy realizando el reporte, o sería la fecha en la que se estableció esa condición en los documentos de la empresa. ¿Sí? Entonces, es la fecha que está soportada en los documentos de la empresa. Bueno, entonces resulta que ya reporté las condiciones, ya validé los documentos, ahora ya identifiqué, entonces ahora sí voy a reportar a Felipe como beneficiario final. Y el sistema me pregunta, ¿el beneficiario que vas a reportar tiene condición? No, porque ya es una persona natural plenamente identificada. Como podemos ver en pantalla, son los campos del artículo 8 de la resolución 164, ¿sí? Uno a uno. Todos los campos, solamente hay dos excepciones que no son obligatorios, que es el segundo nombre y segundo apellido. De resto, por eso es importante que el obligado tenga a mano toda la información, porque, por ejemplo, si no tiene la fecha de nacimiento, el sistema no le va a permitir continuar porque es un campo obligatorio. Los datos básicos de ubicación, ¿cierto? Como les decía, no solamente son personas naturales colombianas, sino también extranjeras, entonces por eso pide el país de residencia. Los criterios. Si soy una persona jurídica, me va a aparecer el artículo 6 del lado izquierdo, pero si soy una estructura, van a aparecer son las calidades del séptimo, ¿cierto? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Otros datos. En otros datos, si soy la persona jurídica, pues me va a habilitar los campos de porcentaje de titularidad y beneficio y la fecha inicial. La fecha final, pues va a estar inactiva porque estoy haciendo es un registro inicial, como su casilla lo indica, aquí abajito dice tipo de novedad, ¿cierto? En las estructuras únicamente va a aparecer la fecha de inicial como beneficiario final y el porcentaje de beneficio. Aquí el sistema me muestra si hay solicitudes de carga masiva, ¿cierto? Entonces también está el instructivo de cómo bajo el prevalidador, cómo registro adecuadamente en el prevalidador la información, cómo genero el XML, cómo formalizo esto, es igual el proceso que una presentación por envío de archivos, es igual, pero ahí no termina, tiene que venir a RV a formalizar. Entonces aquí pues está el ejemplo, ¿cierto? Dice que cargué 21 registros a través de carga masiva y resulta que yo hice el cargue de 21 registros a través de un prevalidador, pero resulta que se me quedó un beneficiario por fuera. Lo puedo hacer por carga individual. Entonces el sistema permite combinar carga individual y carga masiva. Entonces, aquí nuevamente, si lo haces a través de carga individual, podemos hacerlo hasta 20 beneficiarios, tenerlo en cuenta. Entonces aquí pues continuar, resulta que sí, se me quedó uno por fuera y ahí lo adicioné. Me aparece pues la pantalla de la debida diligencia y ya pues verificar. Súper importante, revisar 2, 3 veces. Eso sí,
es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que aquí algunos obligados ven PDF, me voy aquí, genera el PDF en borrador y de una le doy sí. Una vez le den sí, el sistema genera un documento definitivo y sí o sí hay que firmarlo. Entonces ya no hay PQ que diga, por favor elimíneme, es que ese ya no es. No, no, o sea, la vía no está autorizada para eliminar información, ¿cierto? Eso pues no está dentro de la norma. Entonces deben que ¿qué deben hacer ahí? Si ya generó un documento definitivo, pues presentarlo, sí o sí. Si ya les quedó mal o vieron que algo no coincidía, no procede la corrección, no procede la eliminación, lo que procede es una actualización. ¿Listo? Pero ahí queda el historial de todo lo que ha venido realizando en RW. Bueno, básicamente es esto, ¿cierto? Aquí pues les mostré como el ejemplo, como les decía, están todos los prevalidadores. Aquí importante en generalidades, vamos a volver un poquito. Preguntas frecuentes, aquí sí les recomiendo cuando tengan alguna consulta de algún usuario frente a RV. Esas preguntas frecuentes fueron avaladas pues por normativa y doctrina, entonces pues si algún obligado llega a realizarles alguna consulta y de pronto no tengan al lado nuestro compañero DIAN, funcionario DIAN, primero validen en las ayudas del micrositio, ¿sí? Entonces aquí pues hay una serie de preguntas y respuestas que también nos pueden orientar muchísimo en la orientación adecuada al usuario. Entonces aquí está uno a uno. Sí, les recomiendo mucho, como les digo, estar como frente a RV. Toda la información actualizada la tenemos ahí en el micrositio. Son preguntas muy básicas. Por ejemplo, eso no lo preguntan mucho. Cuando no se identifica el beneficiario final, se debe reportar el representante legal o suplente. Entonces, pues aquí deberá reportarse a la persona natural que ostente pues mayor autoridad, ¿cierto? Y deberá reportar solo un representante legal sin importar su carácter de principal o suplente. Esto ya lo define el obligado. ¿Listo? Ah, bueno, acá está el tema que nos pregunta muchísimo. ¿Qué impacto tributario tiene que se registre como beneficiario final a un representante legal cuando el representante no es accionista ni recibe utilidades? Entonces, pues aquí nos dice que solamente este tema es informativo, ¿cierto? Y es para cumplir estándares de transparencia en materia tributaria, perdón, es para cumplir estándares internacionales en materia de transparencia e intercambio de información. Muy posiblemente les llegue consultas frente a las juntas de acción comunal, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que uno, pues es hasta el 30 de junio del 2025 el plazo. Sobre todo ellos, ayúdenme a identificar los beneficiarios finales. Entonces, pues aquí están, y si ven que de pronto no con las ayudas del micrositio, pues sí recurrir directamente al funcionario DIAN. Ellos también piden mucho la orientación en la presentación del reporte porque las ayudas, bueno, el tema del sistema de pronto no es amigable para personas, sobre todo en las veredas, tener en cuenta que las juntas de acción comunal no todas son urbanas, la mayoría están rurales, entonces sí, pues una atención muy preferencial para ellos. Y en el contact center hay una línea, ¿cierto? Dentro de cuando, perdón, se comunican a la línea del contact center, pues aquí hay una opción únicamente para las juntas de acción comunal, las cuales pues también les ayudan a orientar en la presentación del reporte o las dudas que tengan en, en la presentación. Espérame que tenemos dos preguntas. Ah, ok. Jefferson Suárez nos pregunta, en caso de que todos los usuarios ¿Sí? representan el 4% en la sociedad, ¿a quién se debería colocar como beneficiario final? Todos los usuarios, todos los, bueno, Yo otra vez. lo que le entiendo, Eli, a Jefferson es que hace el análisis del artículo sexto, va por numeral Ujú, uno y no encuentra que individual o conjuntamente se tenga más del 5. ujú. Entonces es como, bueno, y si no encuentro a nadie ahí, ¿qué pasa?
Pues si no encuentra nadie, recordemos el criterio 3 del artículo sexto, que es que ¿a quién vamos a reportar si no encontramos a ninguna persona natural como beneficiario final? Al representante legal. ¿Listo? Hay otra pregunta, Eli. Cuando uno de los beneficiarios finales fallece, tiempo para reportar, dice acá. Yo creo que vale la pena aclarar qué ha dicho la Diana al respecto cuando un beneficiario final pasa al estado conocido como sucesión ilíquida. Sucesión y líquida, así es. Resulta que, como lo dice Feli, normativa y doctrina ya se pronunció en el tema de las sucesiones ilíquidas, ¿sí? Y se debe, es en el estado en que esté la sucesión ilíquida. Si la persona falleció y la sucesión ilíquida sigue en proceso, se debe reportar al fallecido, ¿listo? Y se actualiza la información cuando ya se determine, bueno, se resuelva, por así decirlo, la sucesión ilíquida. Y eso lo encontramos en normatividad. Bueno, entonces lo encontramos en donde normatividad, conceptos jurídicos. Estos conceptos jurídicos hacen referencia a todo lo que normativa y doctrina de la DIAN ha emitido frente a consultas puntuales de la ciudadanía. Y aquí está el tema de la sucesión ilíquida. Espera, a ver si lo encuentro aquí. Mira, acá está. El oficio radicado con el 00213. Solicita se indique cómo debe efectuarse el suministro de la información cuando un accionista de una persona jurídica nacional fallece, quedando una sucesión ilíquida, que es lo que nos decía Felipe. Entonces lo abrimos. Entonces, por ende, asumiendo que la persona fallecida correspondía a un beneficiario final, en los términos de los numerales 1, 2 o 3 del artículo 1, 2, perdón, del artículo sexto, la persona jurídica deberá suministrar en RV su información, la cual habrá de actualizarse una vez la respectiva sucesión se liquide, asumiendo que ello traiga consigo un cambio en materia de beneficiarios finales de la persona jurídica. ¿Listo? Entonces ahí, súper importante también cuando de pronto lleguen los usuarios a preguntar, otro espacio para consultar son los conceptos jurídicos. Y la última pregunta es, si soy una presidenta de la Junta de Acción Comunal, necesito saber por qué artículo debo identificar mis beneficiarios finales, por el artículo 6 o 7. Tengámoslo siempre presente. Llegó la presidenta o algún representante de la Junta de Acción Comunal, les vamos a orientar con el artículo sexto. ¿Listo?